Hola amigos de YouGeek, soy Ángel y en el podcast de hoy voy a hacer una pequeña introducción a lo que es Emacs para aquellos que escuchasteis el podcast anterior que grabamos Ondiz, Alfonso y yo, que hablamos del texto plano y sobre todo pues acentuamos bastante el tema de Emacs y el Org Mode, que es lo que utilizamos nosotros. En el grupo en Telegram de YouGeek Podcast, si no estáis en el grupo, pues deciros que podéis entrar de una forma muy sencilla y es simplemente instalando la aplicación Telegram y en la lupa, donde se producen búsquedas, pues escribís YouGeek Podcast todo junto y os aparecerá el grupo. Ya somos 400 personas prácticamente los miembros del grupo. Y ahí, bueno, vamos hablando pues cosas de tecnología, bueno, cosas que van relacionadas en la temática de lo que es el podcast. Así que nada, si queréis entrar, pues tan fácil como esto. Si busquáis por YouGeek, pues bueno, os aparece el canal. Ya os he hablado otras veces que todas las noticias de tecnología que me parecen interesantes, los posts de tecnología, pues los voy publicando ahí a diario. Y luego en la parte final pues aparece un listado de los últimos podcasts también que tienen alguna relación con el podcast de YouGeek a nivel tecnología y demás. Bueno, pues aparece ahí un listado de las últimas publicaciones. Y de una forma muy sencilla también podéis escuchar desde el propio canal en Telegram, pues podéis escuchar los podcasts. No necesitáis podcatcher, simplemente instalando VLC en vuestro móvil, por ejemplo, en el caso del móvil, y si no en el PC, pues abriendo con cualquier navegador web. Y podéis escuchar de ahí directamente en streaming los audios. También si lo queréis descargar, pues bueno, con una aplicación para descargar el audio, pues podéis descargarlo y a posteriori escucharlo. Pero bueno, es una forma de, digamos, estar al día de las publicaciones del resto de podcast, las temáticas que van tratando, y bueno, pues ahí podéis verlo de un modo sencillo. Bien, vamos al tema Emacs. Como os decía, en el grupo de YouGeek Podcast, pues algún usuario, más de uno, me habéis comentado que queríais iniciaros en el tema de Emacs, del Org Mode, que os ha parecido muy interesante, pero bueno, vais un poquito perdidos. Y yo os entiendo porque la primera vez que abres Emacs, muchas veces ni siquiera sabes salir. Y es que Emacs tiene unos atajos de teclado que no son, digamos, convencionales con el resto de editores de texto de la actualidad. Por ejemplo, como sabéis, en cualquier editor de texto actual, pues utilizando los atajos de teclado Control-C, por ejemplo, pues copiáis el texto seleccionado. Si pulsamos Control-V, pegamos. Si usamos Control-X, pues cortamos el texto, por ejemplo. Bueno, pues todo esto en Emacs no funciona de esta manera. Hay otro tipo de atajos de teclado. No por ello es mucho más complejo. Emacs tiene la fama de que, bueno, que tiene infinidad de atajos de teclado y es muy complicado nada de ello. Ya os comenté que el truquillo para aprender un poco cómo funciona Emacs pues es al principio utilizar los atajos de teclado que utilizas habitualmente, ¿no? Y a partir de aquí pues ya veréis que es muy sencillo. Vais aprendiendo cada vez más en función de esos atajos que vosotros utilizáis. Y sin daros cuenta, pues os volveréis muy productivos porque os daréis cuenta que al final no estáis utilizando el ratón. Y como comenté alguna vez, pues Emacs es el único editor de texto que me ha hecho tener la sensación de que a la hora de escribir, tomar notas y demás, pues bueno, el editor de texto va más rápido que yo. Siempre me sucede que, bueno, a la hora de copiar, seleccionar, mover texto y demás, pues con cualquier otro editor de texto llega un momento que a lo mejor tienes un montón de ideas en la cabeza, quieres escribirlas y digamos que te ves un poco pues ahí parado, ¿no? Intentando pues arreglar esto de copiar, pegar, ¿no? Y bueno, en el caso de Emacs pues es aquello que te das cuenta de que, lo que os digo, ¿no? Eres mucho más rápido editando y además desde el teclado sin necesidad de utilizar el ratón que tú mismo, ¿no? Que tu propio cerebro. Así que, bueno, voy a daros unos pequeños consejos para aquellos que os queráis introducir en el mundo de Emacs. Ya veréis que es muy sencillo con lo que os voy a decir aquí. Y, bueno, posteriormente ya introduciré más el tema del Org Mode y demás y cosas que podemos hacer. Y ya en el podcast, pues eso, os mostramos un poco algunas cosas que hacemos. Pero, bueno, ya iré ampliando con más detalle en función del interés que tengáis. Bien, Emacs es un editor, como os he dicho. Igual que sucede con Vim. Vim también es un editor de texto, lleva muchos años y también pues tiene estos atajos de teclado que no tienen una coherencia, ¿no? Comparándolo con un editor de texto actual. Con Vim también sucede lo mismo, En el momento que empezáis a aprender un poco
pues eso, los atajos de teclado os movéis con una velocidad increíble y no necesitáis de ratón, sucede exactamente igual. Vim, de hecho, también permite utilizar el ORG Mode, o sea, que aquellos que utilicéis Vim, pues bueno, saber que instalando un paquete, yo no lo he probado en Vim. Vim lo utilizo también a modo de editor de texto para texto plano sencillo, no para el ORG Mode, pero he visto que hay vídeos en YouTube donde se ve cómo utilizan este paquete y la verdad es que se ve muy parecido a Emacs. Así que, bueno, para aquellos que utilicéis Vim y digáis, bueno, yo pues mira, no quiero aprender los atajos de teclado de Emacs y además soy usuario activo de Vim, pues bueno, saber que existe esta posibilidad. Pero para los que no, pues bueno, una de las formas más sencillas para iniciarse es Emacs, porque además Emacs trae de serie el ORG Mode, así que bueno, os evitáis el tener que instalar paquetes y demás. A la hora de utilizar los atajos de teclado, también deciros que Emacs tiene sus propios repositorios, como dijimos en el podcast anterior, es como una especie de sistema operativo, y podemos instalar un montón de aplicaciones dentro del propio editor de texto. Sería, por ejemplo, el equivalente a otros editores de texto a lo que sería plugins, Entonces os permite, pues eso, en el caso de, por ejemplo, el tema de los atajos de teclado, digamos que hay una serie de paquetes también que podríamos instalar y que nos convertiría los atajos de teclado en los atajos de teclado de cualquier otro editor de texto. No os voy a explicar cómo instalar paquetes ahora, porque mi intención es un poco introduciros así muy rápido, pero si queréis más adelante ya os explicaré, es muy sencillo instalar paquetes y se llama Ergo Emacs. Con Ergo Emacs, si lo instaláis en Emacs, de hecho os dejaré aquí las notas del programa, podéis instalarlo y a partir de ahí ya podéis utilizar los atajos de teclado convencionales, esto del control C, control V, control X, como cualquier otro editor de texto, pues bueno, podríais hacerlo con Emacs. Además, Emacs os permite personalizarlo muy mucho, o sea, el hecho de que sea software libre, es código abierto, como os comentamos, es totalmente multiplataforma, de hecho hasta incluso en Android podríamos utilizarlo con Termux, que es una aplicación que podemos instalar y es como una pequeña distro Linux. Bueno, pues ahí también podemos instalarlo y tener Emacs en la última versión, de manera que desde vuestro móvil, con los atajos de teclado que vamos a aprender, pues bueno, podríais utilizarlo también sin ningún tipo de problema y teniendo toda la potencia de Emacs en vuestro dispositivo móvil. Aún así, ¿es recomendable? Bueno, yo lo he utilizado con un teclado Bluetooth, por ejemplo, y bueno, es totalmente usable, al 100%, claro. Con el teclado también del móvil también lo he utilizado, pero claro, ahí os aparece, digamos que se empieza a complicar un poquito más, ¿no? El tema de los atajos de teclado, aún así se puede hacer perfectamente, Pero sí, es una opción, por ejemplo, ya os digo, yo lo he utilizado con un teclado Bluetooth y genial, tanto en mi tablet como en mi móvil, y bueno, me muevo exactamente igual que lo haría desde un PC. Pero bueno, volviendo al tema, Emacs también, como os dije, pues tiene versión para terminal, versión para escritorio, de manera que esa máxima productividad, al final, a la hora de editar archivos de texto vía terminal, pues también nos va a posibilitar el hecho de haber aprendido Emacs, pues bueno, digamos que nos moveremos como se suele decir, como pez en el agua, o sea, al máximo rendimiento, sin ningún tipo de problema, ya que Emacs, pues eso, en cualquier distro Linux, pues lo podemos instalar sin problema, y bueno, en Mac, y como os digo, Windows y demás. Pero bien, vamos al tema de los atajos de teclado. Os voy a dejar aquí las notas del programa, mínimo un par de PDFs, para que veáis los atajos de teclado y que, bueno, ahí tenéis un listado, vosotros pues miráis los atajos de teclado que utilizáis habitualmente y a partir de aquí pues eso, vais haciendo pruebas. Deciros, hay Emacs sobre todo parte de dos teclas, que son las más importantes. Una tecla es la tecla Control y otra es la tecla Alt, ¿vale? Con estas dos teclas partimos. En Emacs, en los manuales, aparece la tecla Control representado con una C mayúscula y la tecla Alt aparece representado por una M mayúscula, ¿vale? O sea, que en el PDF este que veáis, cuando veáis la letra C mayúscula, es Control, cuando veáis la letra M mayúscula, es Alt, ¿de acuerdo? Emacs permite también, de hecho, yo os voy a decir algún pequeño atajo de teclado, pero incluso existe la posibilidad, normalmente siempre los atajos de teclado en su mayoría parten a partir de la tecla Control, para lo que es la edición de texto. Aún así, también hay veces que este mismo atajo de teclado podemos hacerlo de dos o tres maneras, tanto sea utilizando la tecla Control como la tecla Alt, ¿de acuerdo? O sea, podemos utilizarlo de varias maneras, no estamos estrictamente ceñidos
a un tipo de atajo. Aún así, ya os hablaré más adelante, pero hay un archivo de configuración en Emacs, que es donde, digamos, indicamos aquellos repositorios que se van a cargar en el arranque de Emacs. Podemos personalizar también teclas en concreto. A lo mejor vosotros decís, bueno, yo quiero que cuando pulse, por ejemplo, control C T, no sé, me lo estoy inventando, pues que se abra, no sé, mi archivo .rg de notas, ¿no? Pues bueno, podríamos hacerlo, O sea, podemos personalizar los atajos de teclado también como queramos. Pero bueno, partiendo de esto que os digo, Control y Alt son las teclas principales desde donde parten la mayor parte de los atajos de teclado de Emacs. Así que el primer atajo de teclado que tenemos que aprender es cómo salir, porque hemos abierto Emacs, pero no sabemos salir, ¿no? Y os lo voy a poner de ejemplo para que entendáis un poco cómo funciona lo de los atajos. Si buscamos en este PDF nos aparecerá que para salir, una vez hemos abierto, claro, si lo hemos hecho desde terminal, como podéis ver, pues no existen estos menús que aparecen en la parte superior de cualquier programa con interfaz gráfica, de manera que no sabremos cómo salir vía terminal. Bueno, pues tan sencillo como pulsar la tecla Control X, Control C, ¿vale? En el manual PDF nos aparecerá así, Control X, Control C, ¿vale? Entonces lo diréis, aquí tengo que pulsar 4 teclas. No, es mucho más sencillo. Sale representado por la tecla Control X, Control C para salir, pero en realidad a la hora de pulsar lo que tenéis que hacer es pulsar la tecla Control y sin levantar esa tecla, manteniéndola pulsada, pulsamos, imaginar, ¿no? Sería Control X, C, ¿de acuerdo? Y de esta manera saldremos de Emacs. Como veis, es un movimiento, la X y la C está una al lado de la otra, por lo tanto es Control X, C y saldremos de Emacs. Todas estas combinaciones de teclas compuestas funcionan de esta manera, O sea, a la hora podríamos hacer también Control X, pulsamos Control X a la vez y luego levantamos el dedo y pulsamos Control C, ¿vale? Pero no tiene ningún sentido, ¿de acuerdo? Así que el secretillo, también así por así decirlo, ¿no? A modo de inicio, pues es mantener pulsada la tecla Control, ¿de acuerdo? Sí que es cierto, ya os digo, es una combinación de 2 teclas, pero bueno, ya veis que es sencillo. A la hora de guardar un documento, por ejemplo, es Control X, S, ¿de acuerdo? Sería Control X, Control S, pero pulsamos Control, mantenemos pulsado la tecla Control y escribimos XS. De esa manera se acaba de guardar el documento. Esto es genial porque cuando estáis editando un archivo de texto o un archivo .rg, por ejemplo, pues es tan sencillo como de vez en cuando pues pulsas Control XS y, bueno, ya tienes guardado el archivo, por si acaso aquello que, no sé, por error sales de Emacs. Y bueno, pues esto sería todo. Ya os digo, os dejo el PDF, donde podréis ver un poco todos los atajos de teclado. Ya veréis que es muy, pero que muy sencillo. Simplemente, pues eso, pues ir aprendiendo a la hora de copiar, pegar, cómo van los atajos de teclado. Por ejemplo, copiar sería Alt-W, sencillo. Pegar sería Control-Y. Aunque ya os digo, hay varias formas de hacer esto, Y bueno, pues yo os dejaré aquí. Os hablaré más en profundidad, no os quiero saturar mucho, simplemente pues eso, instalar Emacs, probar, ya veréis que es muy sencillo. Y aunque encontréis que no tiene una cierta lógica, sí que con el tiempo, bueno, pues tiene su lógica. Y ya os digo, no es muy complejo de aprender esto. Simplemente sí que es cierto que son diferentes los atajos de teclado, pero digamos que en un proceso de aprendizaje de quizás una semana ya lo tenéis por la mano, o sea, no es nada complejo. Bien, y llegados a este punto, muchos de vosotros me diréis, bueno, yo esto quería utilizarlo para el ORG Mode, ¿no? ¿Y ahora qué? Bueno, pues como os había dicho antes, en el caso de Vim, pues tenemos que instalar un paquete para poder utilizar el ORG Mode, pero en el caso de Emacs lo tenemos súper fácil porque digamos que ya lo trae de serie, de manera que cualquier archivo de texto plano que tenga la extensión .org, o sea, nosotros abrimos un archivo con cualquier editor de texto y la extensión, en lugar de utilizar TXT o como es el caso del Markdown, .md, bueno, pues aquí utilizamos la extensión, lo renombramos como .org y ya tendremos nuestro primer archivo de ORG Mode. Emacs automáticamente a la hora de abrir este archivo lo reconocerá como un archivo ORG Mode, de manera que ya resaltará la sintaxis. Y bueno, ya estaremos utilizando el ORG Mode. Ya comenté que Workflowy, digamos, pues es una imitación del ORG Mode, es exactamente igual, es un onliner y es muy parecido. De hecho, ya os digo, el ORG Mode tiene muchísimas más opciones y además pues es un archivo de texto de manera que ocupa muy poco espacio y podemos transportarlo a cualquier